Buenos días, mis queridos viajeros. Último día en Irlanda. Último día. Viajeros, este es el tren que te lleva a Coleraine, que es el lugar más cercano a la calzada de Gigante, uno de los lugares más famosos del norte de Irlanda. Yo quiero ir ahí, pero antes de ir ahí quiero hacer toda una ruta que me inventé yo. Hay un lugar muy famoso y muy bonito que se hizo popular por la serie Game of Thrones, que se filma aquí en el norte de Irlanda. Para llegar a ese lugar necesitas o tu coche o contratar un tour. Hay muchos tours de las locaciones de Game of Thrones, pero yo no lo quiero conocer en tour porque quiero ir a mi ritmo a toda esa zona. Entonces me voy a bajar en una ciudad que se llama Ballymoney y voy a tratar de conseguir a alguien que me lleve a este lugar y luego al otro. Hagan changuitos. He llegado a la ciudad o pueblo, no sé, de Ballymoney. Necesito un taxi o alguien que me lleve a este lugar que quiero y pensé que afuera de la estación de tren habría taxis, pero no hay. La estación ya está sola y el señor de la taquilla me ayudó a llamarle a un taxi y ahí viene. 15 minutos. No sé por qué aquí hace tanto frío. No sé todavía cuánto me va a cobrar, así que creo que vamos a tener que negociar porque los taxis aquí son muy caros. Obvio, viajeros, no les estoy diciendo que hagan esto exactamente como yo, solamente que a mí me gusta hacer las cosas a mi modo. A veces no me importa pagar un poquito más, pero para tomar una bonita foto y para hacer la ruta como yo quiero. Hello, sir. Just a wee query. How much would it be to the Dark Hedges? Wait a few minutes and then out to the Carberry Road Bridge. £25 then. 25 altogether. Okay, perfect. Este lugar se llama The Dark Hedges y hace un par de años a nadie le importaba mucho aquí en el norte de Irlanda, pero gracias a la serie Game of Thrones, que grabó una secuencia en este precioso lugar, se ha vuelto muy popular con los turistas que visitan este país. Prácticamente todos los tours de Game of Thrones que vienen hacia el norte paran en este lugar y es muy fotogénico. Desafortunadamente, hace un tiempo, unos vientos huracanados aquí en Irlanda tiraron algunos de estos árboles, lo que le restó un poquito de belleza, pero aún así es precioso. Thank you, bye bye. Okay, now, bye now. No me salió tan mal, 25 libras pagué por el taxi que me llevó primero de Dark Hedges, me esperó unos minutos y luego me trajo aquí, a este famoso puente colgante. Desde aquí voy a iniciar una caminata como de 4 horas a la calzada de Gigante, pero primero les muestro este lugar que está bien bonito, vean nomás. No se ve tan tenebroso, pero sí está tenebroso. Ay, güey. Esta zona es la ruta que sigue el salmón. Entonces, desde hace 300 años, los pescadores pusieron un puente como ese, porque no creo que ese tenga 300 años, para poder ver a los peces y la mejor forma de pescar. Ahora es una atracción turística, no apta para los que le tienen miedo a las alturas. No se ve, pero cuando entras al puente, sí está sacudido. Sí se siente. Se viene por el puente, pero la sorpresa es esto. Vean nomás, qué belleza de sitio. Este verde, estas islas, qué preciosidad, vean nomás.
Padrísimo el puente, padrísimo el entorno. Hay que pagar 5 libras con 90. Hay unos boletos familiares que si vienen pues en familia lo van a ahorrar. Ahora sí, iniciamos nuestra caminata hacia la calzada del gigante. Esto está más hermoso de lo que pensé, está preciosa esta caminata. Esta es la primera parada, que es el puerto de Ballintoy. Y aquí también hicieron algunas escenas de Game of Thrones. No sé cuál porque no he visto todas las temporadas, pero seguramente fue la muerte de alguien porque todos se mueren en esa serie. No lo puedo creer, ya. Estoy impresionado, viajeros, está hermosa esta caminata. Me paro cada rato a tomar fotos, pero necesito seguir caminando porque si no nunca voy a llegar y no quiero que me agarre la lluvia. Pero está impresionante, impresionante, impresionante. El sendero que tú digas así, qué facilito está, qué bruto, pues no, miren. Luego hay un chorro de piedras y hay que estar a las vivas. O sea, no grabándose y haciendo estas cosas, ya saben, ¿no? Voy exactamente a la mitad. Vámonos. ¡Wow! Está increíble. Ya casi llegamos, calculo 40 minutos, 1 hora más. Aquí tenemos muchos amigos borregos que nos hacen compañía. Hola. Hola a todos. Bye bye. Estamos llegando, Calzada del Gigante y Costa de la Calzada, Patrimonio de la Humanidad. Los dioses viajeros se están luciendo el día de hoy. Vean nomás este día tan hermoso. Van a ser las 4 de la tarde. Llevo como 4 horas y media ya de caminata. Me queda, yo creo, otra hora más. Calculé súper mal hace rato. Pero es impresionante. Está bellísima, bellísima esta caminata. Esto me deja sin palabras. Vean qué es. Hay que apurarnos porque ahí viene tormentón.
cuando llegué empezó a llover, entonces después de 6 horas de caminata dije vamos a comer algo, entonces entré a este lugar que se llama The Nook. No me lo recomendaron ni nada, solo llegué porque estaba lloviendo y me pedí esto que es el especial del día, que es un pie de pollo con tocino y salsa de sidra cremosa servida con puré de papas y chícharos y una Guinness. Este es mi premio de los 6 horas de caminata. Oigan, pues yo no sé si me moría de hambre o qué, pero me supo buenísimo el pollo ese, pudín, lo que fuera, me encantó. A ver, viajeros, pues bueno, bienvenidos a la Calzada del Gigante, el lugar más famoso del norte de Irlanda. Les cuento, esto de aquí, esto es el centro de visitantes. Para entrar al centro de visitantes hay que pagar, pero para entrar a la Casa de los Gigantes no hay que pagar. Si quieren estacionamientos, si vienen en su propio coche, sí hay que pagarlo. Y aquí adentro les va a dar mucha información y eso. Yo voy a entrar y voy a pagar por ustedes para decirles si vale la pena o no. Pero si quieren ir directo a la calzada, no tienen que pagar esto, ¿eh? Pues muy moderno el centro de visitantes, muy moderno, muy bonito, muy caro, 9 libras entrar, se las pueden ahorrar, no es necesario que entren, a menos que traigan niños porque hay instalaciones muy didácticas que cuentan la historia del lugar, incluye también una audioguía, pero ya van a cerrar, entonces no la puedo usar. En mi opinión, se la pueden ahorrar, la verdad, no es necesario pagar, 9 libras es bastante y esta naturaleza es gratis. Vamos. Cuenta la leyenda que 2 gigantes enemigos ubicados en Irlanda y en Escocia se arrojaban piedras constantemente para perturbar al otro. Fueron tantas piedras que se formó un puente, el cual el gigante escocés decidió cruzar. La esposa de Finn, el gigante irlandés, lo disfrazó de bebé, provocando que el gigante escocés se espantara de solo imaginar el tamaño de su padre. Volvió a Escocia destruyendo el puente y la calzada del gigante son sus restos. Del otro lado, en Escocia, hay un lugar de las mismas características. La realidad es que estos prismas basálticos presentes en algunas partes del mundo son un fenómeno geológico provocado por el enfriamiento rápido de la lava al tocar el mar. Son increíbles las formaciones de estas rocas que parece que no fueron hechas por la naturaleza, vean nomás estas formas geométricas casi perfectas. La Calzada del Gigante es una excursión muy popular de un día desde Belfast. Hay muchas empresas que lo hacen y también está incluido en algunos tours de las locaciones de Game of Thrones, sobre todo los que hacen toda esta área y recorren las locaciones, así que no es difícil venir. Pero también pueden hacerlo como yo, venir por su cuenta y quedarse hasta horas después cuando no hay nadie, ya se fueron todos los grupos. Está espectacular este sitio, me encantó y fue perfecto para despedirme de Irlanda. El día de hoy estuvo increíble y este lugar coronó todo. Así que gracias viajeros, les dejo mi speech final. Este bellísimo lugar es el lugar ideal para despedirme de Irlanda. Cuenta la leyenda que si tienes la fortuna de ver un duende y le fijas la mirada, el duende no se va a poder mover hasta que no le despegues los ojos. Yo creo que ese mismo hechizo ejerce esta isla sobre sus visitantes, porque no es raro quedarse inmóvil con tanta belleza natural. No me sorprende que este país haya inspirado a tantos poetas, escritores, músicos, en general artistas. Uno de ellos, Oscar Wilde, irlandés, dijo que él no creía en el concepto general de felicidad, sino en pequeños momentos de felicidad que nos regala la vida. Pues gracias Irlanda, gracias por regalarme muchísimos pequeños momentos de felicidad. Benacht Eire.
Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.